Saludos, bendiciones a todos. Somos el grupo Ámbito y Aplicación del Bienestar Laboral de la asignatura Legislación Laboral de la Universidad Yacambú. Mi nombre es Rafael Nieto y en esta oportunidad le estaré hablando sobre la LOXIMAC, que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Esta entró en vigencia en el año 2005 bajo la publicación de la Gaceta Oficial 38.236. Esta ley tiene como finalidad establecer a las instituciones, órganos y entes normas y lineamientos que permiten garantizar a los trabajadores condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado, la prevención de accidentes en el trabajo y enfermedades ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido en dichos accidentes y la promoción e incentivo al desarrollo de programas para la recreación y la utilización del tiempo libre y descanso de cada uno de los trabajadores. Asimismo, tiene también por objeto regular los derechos y deberes de los trabajadores y empleadores, la imposición de sanciones por el incumplimiento de dicha ley, así como también fijar la responsabilidad del empleador o su representante. En su ámbito de aplicación, esta ley aplica a los trabajadores bajo relación de dependencia por cuenta de su empleador, sin importar su naturaleza, donde se ejecute en el lugar donde pueda ser, en cualquier lugar donde se pueda ejecutar, ya tenga fines o no lucrativos, sea en lugares públicos o lugares privados, como también entra en el ámbito de los trabajadores a domicilio y también a las consejerías, salvo aquellos que sean miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales. En cuanto a los deberes de los trabajadores, uno de ellos es ejercer las labores derivadas del contrato de trabajo con sujeción a las normas de seguridad y salud del trabajo. Ellos tienen que cumplir con cada uno de los lineamientos y las normas de seguridad que se le imponga en cada uno de sus trabajos. Hacer uso adecuado y mantener en buenas condiciones y funcionamiento todas las áreas que estén condicionadas e inseguras de trabajo dentro de las empresas. Usar en forma correcta y mantener en buenas condiciones los equipos de protección personal, ya sea bien casco, mascarillas, lentes, quitarruido y todos los equipos personales que pueda emplear el trabajador dentro de una empresa o en el área donde se desempeñe como trabajo. Respetar y hacer respetar los avisos, carteleras de higiene y seguridad y demás indicaciones de advertencia. Mantener las condiciones de orden y limpieza en sus puestos de trabajo. Respetar las normas e instrucciones de trabajo de salud en el trabajo establecidos por las personas, empleadores o en la empresa. Esto es todo, mi amigo les continuará con el tema. Muchas gracias. Buenos días, profesor y compañeros de estudio. Mi nombre es Pedro Luis Pedro Sabagnoli. Continuando con el tema que expuso mi compañero Rafael sobre la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente de Trabajo, yo voy a hablar sobre las obligaciones del trabajador y trabajadora y las sanciones por el incumplimiento de esta ley. En el artículo 54 de esta ley se establecen las obligaciones de los trabajadores y las trabajadoras, y entre algunas de esas tenemos: primero, el trabajador o trabajadora deberá usar y mantener en buenas condiciones el sistema de control e informar al servicio de seguridad si éste funciona correctamente. El segundo, el trabajador o trabajadora deberá hacer buen uso y mantener en buenas condiciones las áreas de saneamiento básico y las áreas de la recreación. El tercero, el trabajador o trabajadora deberá respetar los avisos,
cartelera de seguridad e higiene, donde se indican las advertencias en materia de la seguridad. El cuarto, el trabajador y trabajadora deberá mantener en orden y limpieza su puesto de trabajo. El quinto, el trabajador o trabajadora deberá cumplir con las normas del programa de seguridad y salud. El sexto, el trabajador o trabajadora deberá informar de inmediato al Comité de Seguridad y Salud Laboral si hay una condición que pueda ocasionar algún daño en la salud o en la vida. Y el séptimo, el trabajador o trabajadora deberá participar en los programas de recreación y en el uso del tiempo libre. El incumplimiento de esta ley por parte del empleador o empleadora puede ocasionar multas, sanciones o hasta el cierre de la empresa. Tenemos infracciones leves que están establecidas en el artículo 118, donde se sancionará al empleador o empleadora con una multa de hasta 25 unidades tributarias. Y entre algunas de esas multas tenemos cuando los delegados le piden al empleador o la empleadora mejorar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y no les ofrezca una respuesta oportuna, podrá ser sancionado. Otra sería cuando no se coloque de forma pública y visible en el centro de trabajo los registros de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Otro sería cuando en la empresa se introduzcan nuevos aparatos o tecnologías y no se le dé la información a los trabajadores de cómo realizar las funciones para así evitar prevenir los accidentes. También están las infracciones graves con multas de hasta 26 y a 75 unidades tributarias. Estas están establecidas en el artículo 119 y entre algunas de ellas tenemos no darle a los trabajadores equipos de protección personal adecuada a su puesto o cualquier labor que estén realizando. No realizarle a los trabajadores los exámenes de salud preventiva como son los exámenes de preempleo, prevacacional y los exámenes que incluyan enfermedades de riesgo. No evaluar los niveles de seguridad en las áreas de trabajo. Otro sería no capacitar a los trabajadores en materia de la seguridad y la salud. Esas son algunas infracciones graves. Y ahora están las infracciones muy graves, con unidad tributaria entre 76 y 100, y hasta el cierre del establecimiento. Y estas están establecidas en el artículo 120. Y entre algunas de ellas tenemos no prestar atención en los primeros auxilios en caso de emergencia a los trabajadores. No informar de los accidentes de forma inmediata al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral. No constituir ni registrar o mantener en funcionamiento el Comité de Seguridad y Laboral en conformidad ante la ley. Un ejemplo de esta infracción muy grave sería que un trabajador tenga un accidente y el empleador no le pueda proporcionar los primeros auxilios y la vida del trabajador puede estar en peligro. Hola, mi nombre es Sujei Barrios y yo le voy a hablar acerca de lo que significa la libertad sindical, la importancia y algunos ejemplos. Primero, la libertad sindical es un derecho que la legislación venezolana le ha dado a los trabajadores para que estos se organicen y puedan luchar en pro de sus intereses, sean de tipo laboral, profesional o económico. Y esto reviste gran importancia porque le permite al trabajador poder ejercer ese derecho en el caso que él sienta que se está menoscabando él mismo. Por ejemplo, si recibe alguna discriminación de parte del patrono, él pudiera entonces apelar a lo que es el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde establece que existe ese tipo de protección.
Y pudiéramos mencionar algunos ejemplos en Venezuela como son la CTB o el Sindicato Único de la CanTV aquí en el Estado portuguesa. Ambos han sido garantes de los derechos de lo que tienen que ver con los trabajadores durante muchísimos años. Y esto es algo muy importante en Venezuela porque entonces le da esa posibilidad a las personas que están, digamos, en el último plano de poder entonces luchar por lo que ellos consideren que se merecen. Entre algunas cosas que pudiéramos mencionar es que la ley establece dentro del marco algunos parámetros, como son las prohibiciones en el caso de la injerencia patronal, para así poder garantizar que no se ejerza ninguna influencia sobre el sindicato. Para pertenecer al mismo solamente se requiere cumplir con sus estatutos. Y un aspecto muy importante tiene que ver con que también se determina la acción del Estado sobre este, de manera que se puede garantizar desde todos los ángulos a los trabajadores, y por ello entonces es importante que nosotros la conozcamos para que la podamos ejercer en el momento que consideremos necesario. Hola, mi nombre es Daniel Parada y esta vez vamos a continuar con lo que es el conflicto. Conflicto es controversia, diferencias en torno a asuntos que interesan a varias partes. La convivencia productiva, que es obviamente lo cotidiano en las organizaciones, supone conflictos y consenso. Por supuesto, no se elaboran los objetivos de una y otra parte actuantes en el escenario productivo, fijando como meta el conflicto en sí mismo. Muchas veces el capital aspira a rentabilidad y acumulación, mientras que el trabajo aspira a una retribución y condiciones de trabajo que permitan mejorar el nivel de vida, así como el de sus dependientes. Por eso es que el conflicto, al igual que el consenso, se construye, no viene de la nada, viene de las relaciones sociales, de cómo ellas funcionan. Todo conflicto laboral abierto encerra larvamente semillas políticas. Es una prueba de fuerza. La derrota o la victoria cuentan en el juicio que los seguidores hagan de los líderes, así también la contraparte. Los seguidores fortalecerán las acciones de liderazgo en el conflicto. Si el resultado muestra un balance favorable, la contraparte asumirá una posición de respeto, revisará sus estrategias o aguzará la tirantez. En la medida que se prolonga una acción huelgaria, dejará de ser más claramente los riberetes políticos de la confrontación del fondo entre los intereses del capital y el trabajo. Generalmente un conflicto deja huellas, heridas, incluso traumas. Hay que advertir que el conflicto puede tener motivaciones económicas y no vérsele por ningún lado motivaciones políticas, pero es el del interés de la contraparte destacar estas motivaciones para quitar sustancia a los reclamos económicos. Por ejemplo, en el ámbito de la administración pública suele ocurrir que los demandantes que reclaman, por ejemplo, sueldos atrasados o deudas laborales, son muchas veces soslayados por indicarles a sus reclamos motivaciones primeramente políticas, por ser instituciones lideradas por dirigentes contrarios a lo que conducen las instituciones sometidas en el reclamo. De igual manera, en los conflictos laborales en las organizaciones de trabajo es permanente relevancia. En la búsqueda empresarial, nuevas formas organizativas siempre están presentes la inquietud fundamental de encontrar salidas que contrarresten el poder de los trabajadores. De aquí que el dinamismo que tienen las renovadas formas organizativas para producir, que se traduce en la localización de formas de organizar el trabajo, en algunos casos no tan novedosas, pero sí esquemas y formas de poca difusión, y que el capital redescubre en ellas importantes ventajas para la explotación del trabajo. Por consiguiente, al hablar del conflicto, es simplemente la oposición de intereses entre el patrono y el trabajador. En cambio, la controversia se da cuando se hace necesario tutelar esos intereses a través de un proceso. Es decir, que los conflictos colectivos son controversias que surgen en las relaciones colectivas de trabajo, que involucran a la clase o comunidad trabajadora, en que se lecciona o puede leccionarse derechos subjetivos a los trabajadores o afectar el interés profesional, siendo el mismo Estado el primer interesado en que se resuelvan inmediatamente por la vía pacífica.
Por otra parte, las relaciones de trabajo como campo disciplinario que atiende el estudio de las relaciones entre el capital y el trabajo, tienen entre su objeto el análisis el tema de los conflictos laborales, ya que se plantea un reto clave en el mundo del trabajo, pues el conflicto es una institución o proceso que utiliza las partes para contribuir a las conquistas de su objetivo. Es un hecho connatural a la relación del trabajo. También podemos decir que es un medio de presión que va a permitir el alcance de objetivos previamente determinados. Incluso se entiende que el solo anuncio de un conflicto es ya en sí mismo un arma de presión, porque las partes anuncian sus armas de presión con fines disuasivos en un primer momento. La dimensión del conflicto que interesa a las relaciones del trabajo no se circunscriben solo a los denominados legales, se atienden más bien que cuando las partes acuden a las instituciones públicas, por ejemplo, en la administración del trabajo, para plantear una demanda con carácter conflictivo, igualmente cuando acuden a la administración de justicia, no es el inicio de una situación conflictiva misma, sino que viene con toda seguridad planteándose previamente el marco de las relaciones directas. Por ejemplo, en la Ley Orgánica del Trabajo, en el artículo 5, remite a los tribunales de trabajo la solución de conflictos jurídicos, individuales o colectivos, mediante una administración de justicia. Para continuar, ahora vamos a hablar sobre lo que es la clasificación de los conflictos. Muchas controversias y concepciones se han dado con respecto a este tema. Una de las más comunes y tradicionales es la que divide los conflictos colectivos de trabajo en jurídicos o de interés. Cuando hablamos de conflictos jurídicos o de derecho, son aquellos que se relacionan con la interpretación de las reglas o normas jurídicas preexistentes de cualquier clase, tanto legales o convencionales. Sin embargo, cuando hablamos de conflictos de intereses o económicos, son aquellos conflictos que se relacionan con la creación de nuevas formas contractuales o la modificación del cumplimiento de aquellas existentes. Pues un conflicto de interés, los órganos competentes para conocer de ese tipo de conflictos son los órganos administrativos, como son las inspectorías de trabajo. Los procedimientos a seguir serían la conciliación y el arbitraje. Pero si se tratara de conflictos jurídicos, los órganos competentes para tal caso son los tribunales del trabajo y los procedimientos utilizados con procedimientos judiciales. Por otro lado, también se puede clasificar el conflicto en diferentes tipos, como son conflictos de datos, son aquellos que sus posibles causas es la mala información, una información errónea, distintas visiones de respecto a datos, interpretación de los datos, etc. Conflicto de interés puede producirse sobre distintos tipos de interés, de contenidos procesales o psicológicos. Conflictos estructurales se pueden producir por patrones de conducta, recursos desiguales, factores geográficos, restricciones de tiempo. Conflictos de valores, aquellos que se pueden producir por distintos criterios para evaluar la conducta. Por ejemplo, objetivos distintos o intrínsecamente valiosos, distintos modos de vida, religión, ideología. Conflictos de relación pueden producirse por emociones poderosas, percepción errónea de estereotipos, comunicación positiva o negativa. Por otro lado, el conflicto tiene como objeto, según el artículo 195 de la Ley Orgánica del Trabajo, clasifica los conflictos colectivos de trabajo susceptibles de dilucionarse automáticamente, es decir, al margen de los órganos jurisdiccionales, en los términos siguientes. Objeto del conflicto colectivo de trabajo. Los conflictos colectivos de trabajo en atención a objetos podrían ser novatorios, cuando persiguen modificaciones las condiciones de trabajo incluidos en el ámbito de validez personal. De ejecución, cuando pretenden reclamar el cumplimiento de las obligaciones patronales sobre condiciones de trabajo. Defensivos, cuando estuviesen destinados a evitar que se adopten medidas que perjudican a los trabajadores en diferentes empresas. Existiendo un conflicto, existen diferentes vías o formas alternativas de resolución. Algunas son la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje.
En negociación podemos decir que las partes involucradas interactúan de modo directo sin intervención de terceros, aunque en el caso de la representación legal, dicha negociación puede ser transferida a los representantes de cada una de las partes, o sea, de los abogados quienes negocian o negociarán con ellos. En cuanto a las técnicas utilizadas para acercarse a la contraparte, pueden ser las comunes a todos los medios alternativos. Sin embargo, en la mediación existe un sujeto ajeno a los sujetos que participan del conflicto. Este tercero es totalmente neutral respecto a las partes y su interés, e intentan que ambas lleguen de acuerdo consensuado que elimine el conflicto sin aportar por sí solución. Y en el arbitraje existe la participación de un tercero. Hola, mi nombre es Emilio Vázquez y voy a culminar nuestra presentación hablando sobre la negociación colectiva. Pues bien, la negociación colectiva viene siendo ese proceso en que un empleado o varios empleados discuten ciertas, exigencias con el empleador de manera que se lleguen a un beneficio o a un acuerdo entre ambas partes. ¿Qué ocurre con la negociación en Venezuela? La negociación en Venezuela, por dar un ejemplo del contrato colectivo o inclusive de INSACEL, se puede también hacer una negociación colectiva, de manera que el resultado tiene que ser lo más satisfactorio posible tanto para empleado como para empleador. ¿Qué ocurre? En este caso, cuando no hay acuerdos entre obviamente de varias partes, como lo dijo mi compañero Daniel, existe un conflicto, y eso incluye también, cuando son conflictos colectivos, ya ir a órdenes judiciales de manera que sean procesos. Mientras que una negociación puede ser también para manera más rápida y para no abaratar tanto costo, puede ser también llamado un arbitraje, de manera que pueda llegar a un acuerdo entre ambas partes satisfactorio.